Buenos días. Ante todo, llevaros el abrazo fraternal de las plataformas del Baix Vinalopó, en el sur de Alicante, donde tuve esta semana la alegría y el placer de estar con ellos. Esa zona, que es una zona donde está Elche, Elda, Petrel, es una zona industrial donde se fabrican zapatos, donde se ha abusado brutalmente del trabajo a domicilio y del trabajo de las mujeres, pero que sin embargo es una zona de largo recorrido de lucha de los trabajadores. Tenías ahí pues el placer de encontrarte con gente que venía luchando toda su vida en diversos lugares, de diversas maneras, pero que estaba peleando duramente por asegurar las condiciones de vida a la gente mayor, a esos abuelos que no pueden pagar su vivienda, a esas viudas, a esas compañeras que las empresas frecuentemente les estafaban y no pagaban a la seguridad social y que viven hoy con severas limitaciones, pero con voluntad de luchar. Y realmente es una comarca, una zona que te da ejemplo, porque han sido capaces de unirse al movimiento vecinal, al movimiento en defensa de la sanidad pública, a poner por delante lo común, no lo que nos divide, ser capaz de ser transversales, de dialogar también con los jóvenes. De hecho, parte de las acciones y de los actos se hacían en soledad con las plataformas de la vivienda, en que había mucha gente joven. Y uno reflexiona en el sentido de que la gente pensionista hemos peleado muy duro y hemos conseguido que se revalorizaran las pensiones, que se tomara alguna tibia iniciativa para cerrar la brecha de género, muy insuficiente. Pero a pesar de que haya quien piensa que esto de las pensiones está resuelto, tenemos la inteligencia de darnos cuenta que estamos en una batalla complicada y a largo plazo, en que si nos desmovilizamos nos van a robar la camisa, porque la presión de los poderosos es enorme en este momento de crisis para apoderarse de todo lo público y en primer lugar del sistema de pensiones. Y por tanto no nos podemos tranquilizar, hemos de seguir organizando y luchando, y cuando nos organizamos y luchamos conseguimos algunas victorias. Hemos visto esta semana que la oligarquía francesa, antes de convocar elecciones, retiraba temporalmente el proyecto de reforma de pensiones. Pues mirad, esto es una victoria importantísima. Si la gente no hubiera estado en la calle, ahora esta reforma se estaría aplicando. Y es la lucha de la gente, su capacidad de organizarse, la que ha permitido que tuvieran que parar. Pero no han retirado. Es una victoria parcial que nos debe servir para unirnos a más gente, para plantar cara a los fondos de inversión que se apoderan de las casas, de la sanidad pública y que quieren apoderarse de las pensiones, e incrementar nuestra lucha. Porque lo que han hecho en Francia ha sido parar la reforma, no retirarla. Hay que darnos cuenta de la importancia que tiene esa parada, porque le hemos doblado el pulso a Macron y a los oligarcas financieros, que son los mismos que están presionando en España, pero en ningún caso nos podemos pensar que esto ha acabado. Porque también
otro escenario terrible que estamos viendo estos días. En Palestina hemos parado a los genocidas que bombardearan cada día. Pero ellos, a pesar de que se han desprestigiado, de que han quedado aislados, de que han tenido que parar la masacre, siguen ocupando Palestina. Y cada 2 o 3 días te enteras que han vuelto a bombardear o que han matado a uno por la calle, con asesinatos selectivos de dirigentes sindicales, de activistas. La confrontación sigue y por tanto hay que mantener la movilización. Les hemos parado los pies, pero todavía no hemos ganado. Y por tanto sigue siendo muy importante la movilización que vamos a tener el 25 de octubre en Madrid. Que nadie se quede en el sofá pensando que esta batalla ya la hemos ganado. Porque estamos en plena lucha por defender la paz, por parar los gastos militares que saquean los fondos públicos que deben ir a la sanidad, a la educación. Ellos no paran ni un momento para intentar confrontarnos con los jóvenes. De ahí también la importancia de las plataformas del sur de Alicante, cuando eran capaces de hacer actos como con los jóvenes y generar sincronía y ser capaces de explicarles, para que entiendan, como por cierto también entendieron los jóvenes de Perú, que plantearon como primera reivindicación disolver las pensiones privadas, las AFPs, ante el nuevo gobierno que intentaba parar movilizaciones y que ha mostrado que no las ha parado, que la gente sigue en la calle, que seguimos luchando por un mundo mejor, en que no manden los financieros y los corruptos y los que corrompen, porque vemos en las redes sociales cada 3x4 un político, otro, pero lo que no sale nunca son los que financian, que son los verdaderos beneficiarios. Esta semana los periódicos ingleses publicaban algo terrible. El señor Boris Johnson, cuando boicoteó el acuerdo de paz que se había firmado entre Rusia y Ucrania, esa misma semana cobró 1 millón de libras de un financiero propietario de una gran empresa de armamentos. Quizás Boris Johnson ahora lo están crucificando en la prensa y están hablando de que por culpa de ese majadero, de ese payaso, hay cientos de miles de muertos que podían haberse evitado. Hay gasto militar que podía haberse evitado. Y por ese corrupto que se fue ahí a boicotear y a decir, nada chicos, seguid con la guerra, que esto no se acaba. Pero claro, Boris Johnson se verá bajo las uñas de los caballos de pasar como un miserable la historia, incluso igual le inician algún juicio de estos que luego, como hemos visto aquí, el juicio acaba tal, pero luego salen de la cárcel. Pero al final pagan algo. Los que no pagan nada son los beneficiarios, los que sobornan. Porque para que haya corrupción en nuestros ayuntamientos, alguien debe poner el dinero para que recualifiquen y se construya, por ejemplo, en Valencia, en el cauce de los ríos. Vemos también a otro majadero, Amazon, dejándolo verde, etcétera. Pero ¿y los que se beneficiaron? Los que pusieron el dinero, que son los que controlan en este momento las instituciones de manera indirecta. Y lo van a seguir haciendo si nos callamos, porque esas instituciones han olvidado que se deben a la gente. Lo que deben atender es que haya personal sanitario en los hospitales, que haya capacidad para brindar educación a nuestros jóvenes, que se devuelvan las pensiones, lo que la gente ha aportado trabajando toda su vida,
y que esos millones de personas son más importantes que ese puñado de financieros que se mueve por los pasillos del poder intentando influir en unos o en otros, premiando con espacio en los medios de comunicación o castigándoles, soltándoles a cualquier villarejo para que les saque los colores con cualquier archivo reservado que tienen sobre todos ellos. Nosotros lo que podemos hacer, lo que hacemos y lo que está permitiendo cambiar las cosas es la movilización. Si en Francia se ha parado esa reforma, ha sido por la lucha que ha habido en las calles. No porque ahora el primer ministro crea que hay que ser un poco más humano y hay que retirar esa reforma de pensiones. Lo que le ha convertido más humano es la movilización social. Y quien nos ha permitido recuperar el IPC ha sido nuestra movilización, que llenaba de miedo a aquellos que luego, claro, cuando quieran pedir el voto pensionista lo tienen muy crudo. Y tienen que aparecer que hacen algo. Pero ese algo no es el todo. Porque lo que queremos es un sistema público que garantice, que deje de aterrorizar a la gente y a los jóvenes sobre que si no tendrán pensiones. La Seguridad Social tiene más ingresos que nunca. Por eso se niegan a hacer la auditoría. Es una institución pública que permite garantizar derechos y la vida digna a todo el mundo. Y tiene unos ingresos que permitirían mañana subir las pensiones más bajas. Ese dinero lo están aportando los trabajadores. Y no es argumento que en el 2030, en el 2040 no habrá dinero. Ahora y aquí hay dinero, hay recursos para dar la vida digna a nuestras viudas, para dar vida digna a nuestra gente mayor que vive en el límite de la pobreza. Y los queremos ahora y aquí. Y por eso hay que seguir luchando y estamos luchando con paciencia, con inteligencia, con fraternidad, vuelvo a decir, buscando aquello que nos une, no aquello que nos separa. Porque cuando luchamos aquí, de esta forma, levantamos a la gente. La gente nos ve como punto de referencia, nos ve y nos da la razón en nuestra lucha. Y frente a ello no hay ni plataformas sociales, ni robots, ni tertuliano que pueda tapar con el dedo el sol. Hay la verdad que tenemos la posibilidad y el derecho a mantener nuestros derechos sociales por encima de las ambiciones de los oligarcas financieros que nos están llevando a una nueva crisis para apoderarse de todo lo que pillan, de todo. En otros países, en Argentina, lo que buscan es pillar tierras, pillar el agua, en África lo mismo, pero aquí buscan quedarse con las viviendas, las hipotecas inversas, dejar a los jóvenes sin esperanza, desanimarlos, intentar que confronten con la gente mayor, o que la gente de aquí confronte con los inmigrantes, cuando resulta que la gente migrante es el 20% ya de las aportaciones a la Seguridad Social, por encima de las demagogias que buscan que nos confrontemos entre nosotros. Pero aquí estamos, un movimiento plural, unido, un movimiento que no divide, que une entre la gente trabajadora y que se levanta de sur a norte en todo el país, con muy buena gente. Otra de las cosas que te llena de fuerza es darte cuenta de lo maravillosa que es nuestra gente, de cómo la gente lucha y hace lo que puede. El que puede cuelga carteles, el que puede anda, y el que no va con la silla de ruedas a la manifestación o el acto. El que puede redacta un papel, el que puede recoge recursos para colgar una pancarta. Y esa suma de gente, de buena gente, es la que está levantando este movimiento que va a ser imparable, y que lo oigan aquellos oligarcas que piensan que pueden jugar con nuestras pensiones, con nuestra sanidad y con nuestro futuro. Compañeros y compañeras, nos vemos en Madrid el 25 de octubre. Gobierne quien gobierne, las pensiones Vemos juntos la justicia social. Pensión mínima justa, salario vital, igualdad con